¿Qué pasaría si toda tu vida, cada éxito, cada revés, cada coincidencia, estuviera siguiendo un patrón que has estado estableciendo sin saberlo? Neville Goddard dijo una vez: atrévete a asumir que eres lo que quieres ser y lo serás. Pero, ¿te has percatado de la frecuencia con la que la gente asume lo peor y luego lo llama realidad? Este código oculto de supuestos no está oculto porque sea secreto, sino porque la mayoría de la gente lo emplea de manera inconsciente. Funciona tanto si crees en él como si no, tanto si lo utilizas con cautela como con negligencia. Durante siglos buscamos la verdad en el exterior, la buscamos en reglas, en rituales, en sistemas, pero Neville enseñó que todo lo que sucede allá afuera es un reflejo de lo que se acepta aquí adentro, dentro de tu propia conciencia. Tus presunciones, no tus deseos, no tus palabras, son las que moldean tu vida. Aquello que aceptas como verdadero, incluso en silencio, se convierte en tu experiencia. Este video te mostrará lo que realmente es una asunción. No se trata de un pensamiento fugaz, ni de una mera ilusión, sino de un cambio en la propia identidad. Es una silenciosa decisión interna que afirma: así es como soy ahora, incluso antes de que cualquier factor externo lo confirme. Verás por qué sentir no es algo que deba esperarse, sino algo que hay que generar. Por qué la imaginación, al fusionarse con la emoción, crea resultados, y por qué tu realidad actual no es definitiva, sino meramente conocida. Así que pregúntate: ¿qué he estado dando por sentado sobre mí mismo, día tras día, sin siquiera considerarlo una elección? Porque ese es el código, y una vez que lo vislumbras puedes alterarlo. Comencemos desde el principio, no el principio de los tiempos, sino el principio de tu mundo. No el mundo que está allá afuera, sino el mundo con el que te encuentras cada mañana al despertar. Ese que se mueve cuando tú te mueves, cambia cuando tú cambias, y refleja todo aquello que has aceptado como verdad. Neville Goddard dijo: el hombre es pura imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo. Esto no es una declaración poética, tampoco es filosofía. Es una aseveración estructural de cómo se conforma la realidad. El fundamento de lo que llamamos el código oculto es este: la imaginación es el poder creativo y la suposición es su ley. Lo que sea que persistas en imaginar con sentimiento se convierte en tu realidad experimentada, no por suerte, no por casualidad, sino por ley. Pero aquí está la clave. La imaginación no es algo que solo se usa al cerrar los ojos. No se limita a un tablero de visión ni a una breve sesión nocturna. Está activa en cada momento del día, moldea, construye y selecciona entre infinitos estados de posibilidad. El código oculto siempre se está ejecutando, no porque lo hayas activado, sino porque tú eres ese código. Ahora bien, la mayoría de la gente imagina sin darse cuenta. Asumen cosas inconscientemente, basándose en experiencias previas o creencias colectivas. Se imaginan el fracaso en el instante en que intentan algo nuevo. Se imaginan el rechazo antes de siquiera hablar. Se imaginan la decepción, la lucha o la limitación, no porque lo deseen, sino porque les resulta familiar. Y sin embargo, también esto es la ley en movimiento. Aquello que se repite interiormente con emoción debe manifestarse exteriormente con forma. No se obtiene lo que se desea, sino aquello de lo que se es consciente. Es por esto que Neville dijo: atrévete a asumir que eres lo que quieres ser y lo serás. No es un truco, no es pensamiento ilusorio, no es fingimiento. Es el acto de encarnar el estado que deseas, no después, no eventualmente, sino ahora, incluso mientras los hechos externos aún aparentan inmutabilidad. Examinemos esto más a fondo. Si partes de la premisa de que no eres merecedor del éxito, encontrarás pruebas por doquier que respalden esa afirmación, no porque la vida sea cruel, sino porque la vida debe corresponderse con la imagen que tienes de ti mismo en tu interior. Uno podría pensar: estoy intentando cambiar, me estoy esforzando por mejorar, estoy pensando positivamente. Pero si la presunción subyacente persiste, no tengo lo necesario, nunca voy a llegar a la meta, o esto probablemente no va a funcionar. Entonces todos los esfuerzos sirven a ese esquema más profundo. En realidad,
No estás viviendo tu vida, sino tus propias suposiciones. Cada conversación, cada relación, cada resultado que experimentas es un reflejo del ser que estás asumiendo entre bambalinas. Por eso Neville hacía hincapié en la frase: la consciencia es la única realidad. No existe poder alguno fuera de la consciencia. Ningún acontecimiento, ninguna persona, ningún sistema que opere independientemente de tu percepción de ser. Tu mundo, tal como lo conoces, es tu conciencia hecha visible. Tú eres el proyector y la vida es la pantalla. Lo que se manifiesta allá afuera comenzó aquí adentro, no hace una hora, no ayer, sino en incontables momentos silenciosos donde un estado fue asumido y dejado intacto. Consideremos lo siguiente: una persona que se siente ignorada podría empezar a percibir señales de que la están pasando por alto, no solo una vez, sino repetidamente. Puede que se adentre en nuevos entornos, conozca gente nueva y, sin embargo, el patrón se repite. ¿Por qué? Porque la suposición no ha cambiado. Incluso cuando ocurre algo positivo, se filtra a través de la lente de la incredulidad. El antiguo estado prevalece sobre la nueva circunstancia, y así, el mundo debe hacerse eco de la presunción hasta que ésta cambie. Ahora, fíjate en algo más. Cuando asumes algo profundamente, no mentalmente, sino emocionalmente, la necesidad externa de intentarlo se desvanece. El esfuerzo se diluye porque ya no hay nada que alcanzar. Lo vives desde dentro, no hacia ello. Neville solía ilustrar esto con la analogía de las radiofrecuencias. Uno no crea la música en las ondas de radio, simplemente se sintoniza la estación. De igual manera, no se fuerza a la realidad a tomar forma. Uno modifica su estado interno, y la realidad comienza a organizarse para coincidir con esa nueva señal. Pero esta sintonización no ocurre solo con palabras, ocurre con sentimientos. Una suposición sentida es lo que entra en el subconsciente, y una vez que entra allí, comienza a operar automáticamente. Así que pregúntate, no en teoría, sino con total y silenciosa honestidad: ¿qué he llegado a aceptar como verdad sobre mí mismo una y otra vez, incluso sin quererlo? No es lo que le cuentas a los demás, no es lo que publicas en línea. Es lo que presumes en esos momentos privados y sin vigilancia, cuando las cosas se sienten inciertas, cuando estás a solas con tus pensamientos. ¿Será acaso esto siempre me pasa a mí? ¿Será acaso no tengo lo que ellos tienen? ¿O será acaso ya lo soy, ya estoy ahí, ya soy aquel a quien he estado buscando? Esa callada afirmación, sea cual sea el contexto en el que te encuentres, es el código. Neville nunca enseñó técnicas por el mero hecho de enseñar técnicas. No ofrecía fórmulas para manipular la realidad. Apuntaba una y otra vez al ser, al yo soy, y decía: reivindíquenlo y no vacilen, porque el mundo no tiene otra opción más que seguir el ejemplo. En cada instante das por sentado algo sobre ti mismo, y el mundo, sin dudarlo siquiera, lo refleja. La pregunta ya no es ¿funcionará esto para mí? La pregunta es ¿qué estoy aceptando como verdad y quiero seguir viviendo a partir de ello? Ese es el cimiento. Y cuando eso se tambalea, todo se tambalea. Quizás pienses que el mundo necesita un cambio, pero Neville decía: el mundo eres tú proyectado hacia afuera, y si el mundo es tu propia persona hecha visible, entonces para cambiar el mundo, debes transformar la identidad que estás asumiendo. Esto no es un cambio superficial. No se trata de decir cosas nuevas o comportarse de manera diferente, manteniendo el mismo diálogo interno. Se trata de cambiar el guión invisible que ejecutas subyacentemente a cada palabra, acción y reacción. He aquí el punto de inflexión. Escúchate a ti mismo, no a la voz que usas cuando hay gente alrededor, sino a la que habla cuando estás a solas con tus pensamientos. Ese sutil comentario, ese que ni siquiera cuestionas, esa es la voz de la presunción. ¿Escuchas un «para mí siempre es demasiado tarde»? ¿Escuchas un «la gente como yo no tiene éxito»? ¿Escuchas un «tal vez esto sí funcione» seguido en voz baja de un «pero probablemente no»? Estos no son pensamientos pasajeros, son afirmaciones inconscientes, repetidas con emoción y aceptadas como verdades incuestionables. Constituyen los cimientos sobre los cuales se desenvuelve tu vida. Y es aquí donde la ley de la asunción se vuelve más que una simple herramienta. Se transforma en la explicación.
no de por qué te sientes estancado, sino de cómo ha estado funcionando a la perfección, con base en lo que has asumido que es verdad. Neville no hablaba de intentar, hablaba de reclamar. Decía, reclámalo, asúmelo, duerme en ello, porque lo que reclamas en la imaginación, empiezas a animarlo con vida. Piensas desde ello, no acerca de ello, y el estado se vuelve natural, inevitable. No se trata de coaccionar la creencia, sino de adentrarse en una nueva identidad. Si partes de la premisa de la pobreza, no solo financiera, sino también emocional o relacional, tu mundo será un reflejo de carencias. Si das por hecho el abandono, notarás indicios de ello incluso en situaciones neutras. Pero si empiezas a asumir el amor, la integridad, la paz, entonces esas cualidades comenzarán a tomar forma y manifestarse en tu realidad. Y no requiere convencer a nadie más. Tu mundo se mueve de acuerdo con tu suposición, porque tu conciencia es la única realidad. Así que presta suma atención a tu diálogo interno. Abogas por tus limitaciones, incluso cuando la vida te ofrece algo mejor. ¿Te imaginas el rechazo antes de que suceda y lo llamas realismo? ¿O descansas silenciosamente en la sensación del deseo cumplido sin necesidad de permiso? Neville dijo, toda transformación comienza con un deseo intenso y ardiente de ser transformado. Pero el deseo por sí solo no basta. La suposición debe vivirse, mental, emocional e imaginativamente, como si ya fuera una realidad. Esto no es ensoñación, es disciplina interior. Es la decisión de escuchar una voz nueva en nuestro interior y dejar que esa voz defina nuestra realidad. La mente exige pruebas, pero la asunción ofrece algo más profundo que la prueba. Ofrece una alineación. Y una vez que te alineas interiormente con un estado, los hechos no tienen más remedio que seguir. Así que, de nuevo, escucha. ¿Qué tono resuena de fondo en tu vida? Porque ese tono no es inofensivo, es ley. Y el estado que asumes como verdadero, no una vez, sino reiteradamente, se convierte en la estructura de tu mundo. No necesitas esforzarte más. Necesitas una nueva aquiescencia interna, y eso empieza con una atención genuina, no a lo que el mundo te está mostrando, sino a lo que te has estado diciendo a ti mismo, por debajo de la superficie. Darse cuenta de esto es el principio del cambio. Perseverar en algo nuevo es como el cambio se vuelve visible. Cada suposición crea su propio universo. Y el mundo que experimentas siempre se corresponderá con el universo que habitas en tu interior. Antes de proseguir, hagamos una pausa y reflexionemos sobre esto. Si toda tu vida está moldeada por lo que presumes que es verdad, ¿qué ocurre cuando empiezas a presumir deliberadamente, conscientemente y con precisión? Hay algo esperándote en el comentario fijado, algo que te ayudará a vislumbrar con qué facilidad puede empezar el cambio. No es teoría. Es una extensión directa de lo que estás escuchando ahora mismo. Cuando estés listo, revisa el comentario fijado. Entenderás por qué es importante. Prosigamos, pues. No hay una causa externa. Esa es la parte que más resistencia genera. Parece demasiado simple o demasiado confrontativo creer que lo que ocurre en el mundo no es creado por el azar, por otros o por el destino, sino por lo que se acepta en el interior. Neville lo dejó meridianamente claro. Transforma tu concepción de ti mismo y automáticamente transformarás el mundo en el que vives. Ningún esfuerzo por mover las piezas en el tablero. Ninguna lucha por persuadir a otros o modificar las circunstancias. El movimiento ocurre en el interior. El mundo exterior se acomoda en función de tu estado interno. Como es adentro, es afuera. No como una metáfora, como un mecanismo. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres no está determinado por las apariencias, los títulos o las circunstancias. Está determinado por la suposición interna de tu ser. Asumir no es fingir, sino seleccionar un estado de conciencia, ocuparlo, pensar desde él y actuar como si fuera verdad. Y cuando se persiste en ese estado, el mundo exterior no tiene más remedio que reflejarlo. No necesitas que los demás te vean de manera diferente. Necesitas verte a ti mismo de otra forma y persistir en esa visión hasta que reemplace tu antigua identidad. Si partes de la carencia, la verás en todas partes, incluso en la abundancia. Si partes de la indignidad, encontrarás rechazo donde no lo hay.
pero si partes de la plenitud, hasta los eventos más nimios comenzarán a confirmarla. El cambio de perspectiva empieza a reescribir la experiencia. Esto no es una filosofía abstracta, sino precisión. Puedes ponerla a prueba, puedes verificarla. No con la fuerza, sino con una silenciosa transformación interna. Analicémoslo sin rodeos. ¿Has visto personas entrar en una habitación y recibir calidez, atención, respeto, no por lo que visten o dicen, sino por algo que irradian? Y has visto a otros, igualmente capaces, entrar en la misma habitación y pasar desapercibidos. ¿Por qué? La diferencia no está allá afuera. La diferencia reside en el estado mental que ocupan. Uno asume que pertenece, el otro asume que no. Y el mundo asiente a cada una. Neville describió los estados de conciencia como infinitos. Existen ahora, no en el futuro, sino aquí, aguardando a ser ocupados. Uno no crea el estado, entra en él, y al entrar en él, uno materializa sus consecuencias. Cada estado tiene su propio guión, sus propios desenlaces, su propio ritmo. Puedes pasar del miedo a la confianza sin modificar nada externamente, simplemente negándote a regresar a la antigua reacción. El estado no se resiste a ti, te da la bienvenida en el instante en que lo aceptas. Entonces pregúntate, ¿desde qué estado emocional estoy reaccionando más frecuentemente? No se trata de qué quiero, sino de qué siento que es verdad en este momento, porque ningún cambio es factible hasta que se percibe el estado tal cual es, y ninguna transformación perdura a menos que el nuevo estado se asuma y se mantenga. El mundo exterior no puede superar al interior. Las circunstancias son consecuencia de las creencias, y no al revés. Neville no te dijo que lucharas contra las apariencias, sino que las ignoraras, que retiraras tu atención de aquello que niega tu deseo y la depositaras por completo en lo que lo confirma, internamente, en silencio, en el sentimiento. Porque el mundo exterior no es definitivo, sino maleable, y todo cambio comienza donde pocos están dispuestos a mirar, en el ámbito oculto de tus supuestos, en el espacio invisible de la selección interna, en la silenciosa decisión de habitar un nuevo estado, no mañana, sino ahora. Como es adentro, es afuera. Esto no es una frase, es una ley. Existe un lenguaje silencioso más profundo que el pensamiento, más antiguo que las palabras, más directo que la lógica. Neville lo llamaba sentimiento, y afirmó sin titubeos, el sentimiento es el secreto. La mayoría cree que piensa hasta obtener resultados. Recitan, repiten, afirman, pero los resultados siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque el sentimiento detrás de las palabras no ha cambiado. La emoción, esa profunda aceptación interna, aún refleja la vieja identidad. Podrías decir, soy abundante, pero si el sentimiento subyacente es de tensión, duda o esfuerzo, el mensaje más profundo es el que se escucha, y el mundo responde no a tus palabras, sino a tu vibración, el estado de ánimo interno que llevas contigo, incluso en silencio. El sentimiento no es un subproducto, es la causa. Neville explicaba que cada acto imaginario debe ir acompañado de un sentimiento correspondiente. Sin sentimiento no hay semilla. Con él, la semilla se siembra, se nutre y está destinada a crecer. Él escribió, atrapa el sentimiento del deseo cumplido y sosténlo, no una sola vez, no solo por un momento en meditación, sino como una presencia interna constante, un tono que llevas contigo sin necesidad de explicación. Por eso, la suposición del deseo cumplido debe sentirse natural, no forzada. Uno no fuerza un estado a existir, se relaja uno en él, se suaviza uno en él, uno se familiariza con su tono emocional hasta que ya no se siente como una simulación, se siente como recordar, y aquello que sientes con fervor, el mundo lo refleja. Llevemos esto un paso más allá. Neville hablaba del cuerpo emocional como el vientre creativo. La imaginación es el padre, el iniciador. El sentimiento es la madre, la fuerza receptiva y magnética que da a luz a la forma. Cuando se fusiona una escena imaginada con su respuesta emocional natural, se ha concebido, y desde ese instante, algo empieza a tomar forma, no por esfuerzo, sino por gestación espiritual. Se desplaza hacia ti a través de lo que Neville llamaba el puente de incidentes.
una concatenación de sucesos, a menudo fortuitos e inesperados, que conduce de lo invisible a lo manifiesto. Pero el puente no se puede tender si se abandona la premisa. Si la sensación no se mantiene, el estado se disuelve y uno regresa al patrón antiguo. He aquí por qué la emoción es trascendental, no el drama emocional, no la intensidad, sino la convicción interna, esa certeza silenciosa de que has accedido a un nuevo estado y estás dispuesto a permanecer en él, sin importar lo que parezca oponerse. Neville solía dar esta instrucción: siente el alivio, la satisfacción, la gratitud de ya ser quien deseas ser. Incluso si tu mundo exterior aún luce igual, esa sensación es la señal, y la vida responde a ella con precisión milimétrica. Puedes poner esto a prueba. De hecho, ya lo has hecho. Piensa en una ocasión en la que temías algo profundamente y sucedió. Ahora piensa en un momento en el que te sentías relajado, seguro de ti mismo, en paz, y sin siquiera intentarlo, las cosas se desarrollaron maravillosamente. El hilo conductor no es la situación, sino el estado mental. La ley no premia ni la ansiedad ni el esfuerzo, refleja el sentir. Así que la verdadera pregunta nunca es ¿cómo consigo lo que quiero?, sino ¿qué se siente ya hacer eso? No solo en palabras, sino en la respiración, la postura, el tono y el silencio. Porque una vez que esa sensación se vuelve familiar, el mundo debe plegarse, no porque la hayas perseguido, sino porque la asumiste y viviste a partir de ella, sin necesidad de demostrárselo a nadie. La creación no ocurre en el tiempo, ocurre en el ritmo. El tiempo es lo que los sentidos aquilatan. El ritmo es aquello que modula el fluir de la conciencia. Neville dijo, la imaginación crea la realidad, pero lo que sigue es igual de importante. Afirmó que una vez que se asume un estado, la vida se mueve a un ritmo para cumplirlo, no aleatoriamente, no apresuradamente, sino con perfecto orden. Es aquí donde muchos empiezan a titubear. Se visualizan una vez, experimentan brevemente esa sensación, y cuando al día siguiente aparentemente nada ha cambiado, asumen que no funcionó. Pero la creación no es instantánea como la mente espera. El mundo de la forma opera con un ritmo, no con un cronómetro. Así como una semilla sembrada en la tierra no florece de la noche a la mañana, tus actos imaginarios se desarrollan en su propia estación. Neville llamó a esto el puente de los incidentes, una secuencia de eventos, algunos visibles, otros invisibles, que comienza en el momento en que asumes el estado del deseo cumplido. El mundo exterior se transforma, la gente se mueve, las circunstancias se reajustan, no para ponerte a prueba, no para engañarte, sino para llevarte hacia aquello que ya has asumido. Y sin embargo, este ritmo requiere una cosa por encima de todo: persistencia. No esfuerzo, sino estabilidad en la conciencia. Uno mantiene el estado, uno regresa a él, incluso cuando las apariencias tientan a reaccionar. Cuando Neville visualizaba el éxito, no buscaba pruebas en su cuenta bancaria. Se recreaba en la sensación de ser exitoso y el propio ritmo se encargaba del resto. No intentó forzarlo, asumió que ya estaba hecho y permitió que el movimiento de la vida lo atrajera hacia la alineación con ello. Es como la música. Una vez que te atrapa la melodía, no fuerzas cada nota, sigues el ritmo. Te mueves al compás de algo que ya se está desenvolviendo. ¿Pero qué interrumpe este proceso? La duda, la interferencia, la costumbre de verificar, comparar, ajustar y reaccionar al mundo exterior. Estos son indicios de que la suposición interna no se ha asentado por completo. Neville advirtió que cada vez que uno regresa al estado anterior, al estado del todavía no, al estado del cuestionamiento, se retrasa el ritmo. Es como desenterrar una semilla para ver si está creciendo. La fe implica permanecer en la sensación, incluso cuando nada visible lo confirma. Él dijo, el drama de la vida es de índole psicológica y la totalidad del mismo es escrita y producida por tus propias suposiciones. Eso significa que tu única tarea real es mantener la presunción, permanecer leal a lo invisible hasta que se haga visible. Y esa lealtad es ritmo, no fuerza, no exigencia, sino armonía con el estado ya aceptado. Si te sientes desalentado, es simplemente porque has regresado al ritmo de tu antiguo ser. La solución no es esforzarte más, sino retornar con serenidad al estado de ánimo del deseo ya cumplido.
Siéntelo de nuevo, no por los resultados, no para que algo suceda, sino porque eso es lo que eres ahora, y en ese ritmo se construye el puente. El sendero se manifiesta, el resultado emerge, no porque lo hayas provocado, sino porque te negaste a dejar de creer que ya estaba consumado. Cada suceso en tu vida es una cosecha, no un castigo ni una recompensa, es el resultado directo de una semilla, una suposición que echó raíces en la conciencia y maduró hasta convertirse en experiencia. Neville dijo, lo que sea que asumas como verdad, se convierte en tu realidad. Esto no es un sistema de creencias, es un principio, tan constante como la gravedad. No tienes que creer en ello para que funcione, lo estás utilizando, ya sea que te des cuenta o no. Para comprender esto, no te enfoques en lo que anhelas, sino en lo que persistentemente se manifiesta. La presunción siempre antecede al resultado. Si presumes dificultad, la vida se convierte en una serie de puertas cerradas con llave. Si asumes que las cosas te saldrán bien, encontrarás ayuda, sincronía y claridad donde otros solo ven confusión. Es por esto que Neville replanteó la ley de causa y efecto. Él afirmó que la verdadera causa no reside en el mundo, no en las circunstancias, ni en las acciones, sino en la suposición, y el efecto es lo que se manifiesta como la configuración de tu vida. La ley opera con una neutralidad absoluta. No moraliza, no interpreta, refleja. Podrás decir, anhelo el éxito, pero si das por sentado que se demorará, que será difícil o que siempre estará fuera de tu alcance, entonces esas serán las circunstancias que encontrarás. No porque no lo merezcas, sino porque la suposición fue más sincera que el deseo. El deseo desprovisto de presunción es como la luz sin calor, tiene la forma, pero no la potencia. Neville no solo enseñaba el deseo, sino la identificación. Él decía, deben asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que su suposición tenga toda la vividez sensorial de la realidad. Esto significa familiarizarte tanto con el estado que has elegido, riqueza, amor, libertad, paz, que ya no se sienta ajeno. Se vuelve ordinario, natural, evidente. Y lo que se siente evidente en el mundo interior se hace visible en el exterior. Decir cosechas lo que siembras equivale a decir experimentas lo que asumes, pero la mayoría siembra de manera inconsciente. Asumen el miedo y se preguntan por qué aparece el caos. Asumen la carencia y anhelan la abundancia. Asumen la separación y buscan el amor sin cesar. Neville le dio un giro radical al enfoque. Dijo que había que cambiar la causa, modificar la suposición, y el mundo inevitablemente se plegaría al nuevo patrón. Esto no es magia, no es control, es alineación. Para cosechar algo nuevo, es imperativo adoptar una nueva perspectiva y mantenerla, no con esfuerzo, no a la fuerza, sino con la serena determinación de dejar de retornar a la vieja identidad. Los resultados llegarán, tienen que llegar, pero el resultado no es tu confirmación. La suposición, sí, el mundo no cambia primero. Quien cambia es uno mismo, y el mundo, siendo un sirviente fiel, le sigue. Neville enseñó que la creación ocurre mediante la unión de la imaginación y el sentimiento. La imaginación es el iniciador, el aspecto masculino. El sentimiento es el receptor, el femenino. Juntos conciben el estado que más tarde se manifestará como tu mundo. Una imagen mental desprovista de sentimiento permanece abstracta. Una emoción intensa carente de dirección se dispersa. Pero cuando uno imagina con claridad y siente que es real, una semilla queda sembrada en la conciencia. Neville escribió, la imaginación y la fe son los secretos de la creación. Aquí, fe significa aceptación emocional. El estado no es forzado, sino que se vive internamente, con una certeza serena. En el instante en que sientes tu escena imaginada como verdadera, se produce la concepción. Lo que sigue no es tu responsabilidad controlarlo, solo mantenerte fiel a la sensación del final cumplido. Esta unión interna no es lenguaje poético, es la manera en que todas las cosas nacen, silenciosa, legalmente, desde el interior. Neville enseñó que las escrituras no son historia, sino verdades psicológicas revestidas de relatos. Cada personaje, cada evento, cada parábola revela un movimiento dentro de tu propia conciencia. Él dijo, la Biblia
Es el libro psicológico más grandioso jamás escrito. Leerla literalmente es perderse de su poder. Leerla simbólicamente es descubrir los estados que describe. La crucifixión no es un suceso externo, sino la defunción de una vieja identidad. La resurrección, por su parte, es el surgimiento de una nueva premisa, acogida como real. La partición del Mar Rojo, un símbolo de dejar atrás la esclavitud, el antiguo ser, y adentrarse en la libertad a través de la fe. La semilla de mostaza no es una planta, es una convicción tenue pero constante, que al persistir en ella, florece hasta su plena manifestación. El hijo pródigo es la historia de olvidar quién eres y recordarlo. Cada verso apunta hacia adentro. Cada milagro describe una mutación en la conciencia. Cuando Neville dijo que la Biblia era tu autobiografía, quiso decir que cada línea ya se está viviendo, no en tierras antiguas, sino en los paisajes de tus pensamientos, tus suposiciones, tu diálogo interno. El poder de las Escrituras no reside en memorizarlas, sino en reconocerte a ti mismo dentro de ellas. No eres un lector de relatos sagrados, eres aquel a quien describen. El reino de Dios está dentro de ti. Neville volvía a esta declaración una y otra vez, no como metáfora, sino como instrucción. Insistía en que el cielo no es un destino después de la muerte, sino un estado al que se entra a través del sentimiento y la consciencia. Habitar el reino es asumir el estado de totalidad, aquí, ahora, independientemente de las apariencias. No se gana, no se otorga, se reconoce. Neville dijo, la oración es el arte de asumir el sentimiento del deseo cumplido. No se trata de suplicar, ni de tener esperanza, sino de trasladarse internamente al final ya realizado. Ese movimiento de la conciencia es la entrada al reino. Paz, plenitud, seguridad, no son cosas que debamos perseguir, sino atmósferas que debemos encarnar. Y cuando lo hacemos, el mundo se doblega para corresponder. No estás esperando a ser elegido, estás seleccionando un estado, y al hacerlo, reclamas lo que siempre te ha pertenecido. La puerta al reino es la percepción, y la llave, la presunción. Yo soy la luz del mundo. Para Neville, esto no era una declaración religiosa, sino una afirmación fáctica sobre la conciencia misma. La luz es conciencia. Es el entendimiento que insufla vida a todo lo que se observa. Eres tú quien ilumina tu mundo mediante la atención que le prestas. Aquello sobre lo que posas tu atención, lo traes al enfoque. Aquello de lo que la retiras, se desvanece. Es por esto que Neville dijo, te conviertes en aquello que contemplas, no en la teoría, sino en la experiencia misma. Cuando fijas tu atención en la carencia, la estás animando. Cuando te enfocas en la abundancia, la paz o la integridad, les das vida a esos estados, no mediante el simple deseo, sino siendo la luz que los revela. No eres el objeto de la vida, eres el observador, el que elige, la luz misma. Dejar que tu luz brille no se trata de impresionar a nadie. Se trata de recordar que la conciencia es inherentemente creativa y que siempre está seleccionando. La calidad de tu atención determina la calidad de tu mundo. Las bienaventuranzas no son normas de conducta. Son descripciones de la conciencia, retratos de los estados internos que producen una armonía externa. Neville enseñó que cada bienaventuranza representa un nivel de identidad asumido por el individuo que reconoce su naturaleza divina. Bienaventurados los mansos, dijo, no se refiere a los tímidos, sino a aquellos que asumen sus deseos calladamente, con una confianza que no requiere estridencia. Los mansos heredarán la tierra porque ya no luchan con las apariencias. Descansan en el saber que la asunción crea la realidad. Bienaventurados los pobres de espíritu no es una alabanza a la debilidad, sino a la entrega. Aquellos que se despojan del esfuerzo egoico, que dejan de aferrarse a la voluntad personal, se abren a la conciencia del yo soy como su verdadero poder. Es en esa vacuidad donde la plenitud comienza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Habla a aquellos que anhelan la alineación, no con la doctrina, sino con el orden natural del ser. Asumen la sensación de estar en paz consigo mismos, con la vida y con el estado que han elegido, y esa sensación satisface más que cualquier cosa externa que se pueda ofrecer. No son exaltaciones emocionales ni ideales religiosos,
Son posiciones vibratorias, asumidas internamente y expresadas externamente. Cada una es una puerta hacia un ser superior, no para ser ganado, sino para ser habitado. Vivir las bienaventuranzas no es fingir santidad, sino habitar en los estados que describen con una certeza interior y serena. Y desde esos estados, la vida se transforma. Neville enseñaba que el mundo no te da forma a ti, sino que tú le das forma a él. Cada circunstancia en tu vida es el reflejo de un estado interno, aceptado, repetido y asumido como verdad ineludible. Puede que creas que estás reaccionando ante la vida, pero en realidad siempre estás respondiendo a tus propias suposiciones. Cambia la suposición y la reacción desaparece. Por convincente que parezca el mundo exterior, no es la causa, sino el resultado. Y cuando uno se da cuenta de esto, la lucha llega a su fin. Dejas de intentar arreglar el reflejo y empiezas a elegir la imagen. No eres un mero efecto pasivo de lo que ya fue. Eres la causa activa de lo que está por devenir. Y en el instante en que aceptas eso plenamente, todo puede cambiar. Si algo dentro de ti se removió con estas palabras, aunque sea ligeramente, revisa el comentario fijado ahora mismo. No titubees. Hay algo esperándote allí.